Muy buenos días, les habla el pastor Ramón Rodríguez. De nueva cuenta agradezco a mi Dios el que podamos compartir la palabra de nuestro Señor para ustedes. Y esta mañana queremos hablar de las consecuencias de no arrancar el pecado. Recuerde que estamos hablando de arrancar aquello que pueda estorbar el crecimiento en nuestras vidas. Así que vayamos a Josué capítulo 7, el cual nos dice los primeros versos de esta manera. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales subieron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso, o por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y continúa todo el capítulo 7 hablando de esta situación que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese momento. Pero en todo este capítulo vemos las consecuencias de ocultar el pecado y de no arrancarlo de la vida de una sola persona. De una sola persona. Existe el pensamiento generalizado de que el tiempo lo cura todo. Y hasta decimos: con el tiempo. De que las cosas pueden arreglarse solas con el tiempo. Y esa es una gran mentira. Las cosas no se curan con el tiempo. Las heridas no se curan con el tiempo. Algo que he dicho constantemente es el hecho de que el tiempo no cura las heridas, las infecta. Si no, pregúntele a un médico. Y usted se va a dar cuenta de eso. Y al pensar de esa manera, al pensar que el tiempo lo cura todo, dejamos para después ciertas cosas que deben ser arrancadas de nuestra vida o deben ser curadas. Y aunque sabemos que deben ser arrancadas, las dejamos ahí, que sigan creciendo en secreto. Y pensamos erróneamente que con el tiempo vamos a vencer el pecado, pero sin confesarlo y sin reconocer que debemos dejarlo. Y por eso, entonces encontramos o sufrimos las consecuencias de no haberlo arrancado desde el principio. En primer lugar,
La primera consecuencia es el desagrado de nuestro Dios. Vea el versículo 1 de Josué 7. El versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Prevaricación tiene que ver con quebrantar el mandamiento de Dios, con maldad, con pecado. Y el historiador nos dice: porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Viene el desagrado de Dios cuando ocultamos el pecado, cuando no lo arrancamos de nuestra vida y no lo confesamos delante de Dios con arrepentimiento. Eso trae desagrado a nuestro Dios. Mi pecado, nuestro pecado desagrada a Dios. Y si estamos en esta tierra para honrar su nombre, y si eso es el fin mayor del ser humano, y no lo estoy negando en ninguna manera, entonces debe preocuparnos cuando le fallamos a nuestro buen Dios. Si el fin, si el propósito de la vida es agradar a Dios y no lo estamos haciendo, eso solamente es desagradar a Dios y no estar cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados. Ahora, no veamos a Dios como un ser que se molesta por cualquier cosa cuando hacemos mal o por cualquier error que cometemos. Recordemos que nos ama tanto que Él desea lo mejor para nosotros y le desagrada que no cumplamos con nuestro propósito y con nuestro mayor potencial. Porque déjeme decirle que eso es lo que hace el pecado, desviarnos de nuestro propósito. Es más, la gravedad del pecado radica en el hecho de que nos aleja de Dios. Ve el versículo 12 de Josué 7. Versículo 12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Y luego Dios les dice: ni estaré más con vosotros. No es nomás una cuestión de que Dios dice: ya pecaste, ya, aléjate de mí y no te quiero ver. Como cuando nosotros como padres le decimos a los hijos, ¿no?, que cometen un error o nos desobedecen, decimos: sácate, vete de aquí, no quiero verte. En ocasiones eso es lo que hacemos y les decimos. Dios no es de esa manera, pero recordemos su santidad, recordemos el hecho de que su sola santidad rechaza el pecado. Por eso dice: no podré o ni estaré más con vosotros. Si no destruyes el anatema de en medio de vosotros, si no lo arrancas, si no arrancas el pecado de tu vida, no puedo estar contigo. Porque Él es santo. Su sola presencia rechaza el pecado. Por su santidad, eso es todo, nada más por eso. La segunda consecuencia es que mi pecado, si no lo arranco de raíz desde el principio, daño a otros. Esta es otra idea generalizada. Pienso que mi pecado no hace daño a nadie, pero esa es una de las más grandes mentiras que el enemigo de nuestras almas nos hace creer. ¿Y sabe qué? Nos la creemos. Pensamos precisamente: si no le hago daño a nadie. Es más, si le decimos, por eso es que somos tan populares en decir: ¿y cuál es tu problema? No te estoy haciendo daño a ti. ¿Por qué me juzgas tú a mí? El problema es que sé que estoy mal y no quiero que me señale. La verdad es que sé que estoy mal, pero quiero seguir creyendo una mentira y pensando que mi pecado no daña a los demás. Mi pecado daña a otros. Mi pecado daña a mi persona, daña a mi familia, a mi iglesia y en algunas ocasiones a todo un pueblo o una nación. Eso es lo que ocurre. Y tarde que temprano, por más que lo ocultemos, va a salir a la luz. Es mejor que lo confieses antes. Tarde que temprano va a salir a la luz. No se engañe pensando que no le hace daño a nadie. Porque lo que más ama
saldrá lastimado. Lo que más ama saldrá lastimado. Por favor, mejor confiéselo. Mejor venga al Señor y reconcíliese con Él. En tercer lugar, nos vuelve ingenuos y confiados. Vea el versículo 3. De nuevo, estamos ahí en Josué capítulo 7, versículo 3. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo. Recuerde que habían ido a inspeccionar una ciudad a la que iban a ir a conquistar. No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. ¿Sabe qué pasó? Se confiaron y fueron ingenuos. El pueblo llegó a creer que por su fuerza habían logrado la conquista de Jericó. Por eso le piden a Josué que no fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. ¡Porque son pocos! ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque a veces pensamos, no es nada. Y es cualquier cosa, hombre, qué escandalosos son. Nos volvemos ingenuos y confiados. Ellos estaban confiando en sus fuerzas. Tan fácilmente habían olvidado que Dios fue quien había abierto el río Jordán. Tan fácilmente habían olvidado que Dios fue quien había hecho caer los muros de Jericó. ¿O es que pensaron que fueron sus gritos los que hicieron caer los muros? Porque si usted recuerda bien el relato, la Biblia nos dice que había que gritar al final. Y cuando gritaron, después de haber dado 7 vueltas durante 7 días y el séptimo día haber dado otras 7 vueltas y haber gritado, los muros cayeron. Y es que algunos han llegado a pensar, es que fue tanta la vibración y luego haber caminado durante 7 días todo un pueblo, todo un ejército, eso cimbró o eso debilitó los cimientos de los muros. Y entonces con los gritos, se vinieron abajo. ¿Qué milagro hay ahí? Ni uno. Solo fue una estrategia. Y Dios sabía y por eso se los dijo. Ningún milagro. Y este es el problema del ser humano. Primero, no creemos que Dios intervenga. Ni queremos, ni tampoco creemos. Dios intervino. Fue Dios quien derribó los muros de Jericó, no fueron los gritos de ellos. Pero pareciera ser que ellos llegaron a pensar así. ¿Y sabe qué? A veces usted y yo llegamos a pensar de esa misma manera. Y el pecado oculto, que no lo arrancamos, nos vuelve ingenuos y confiados. No pasa nada. De hecho, sigue siendo la misma mentira que Satanás nos sigue diciendo y nosotros seguimos creyendo. No te vas a morir, come del fruto, vas a ser más sabio, vas a ser como Dios. Así se le dijo a Eva en el principio. Mentiras y más mentiras y nosotros las creemos. El pecado oculto sin arrancar nos vuelve ingenuos y confiados. En cuarto lugar, nos trae fracasos. Vea lo que dice versículos 4 y 5. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Fracaso. Huyeron. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Fracaso, fracaso y fracaso. El pecado oculto sin arrancar trae fracaso. Ahora, de hecho, desde el momento en que caemos en pecado, eso ya es un fracaso. Desde el momento en que pecamos, fracasamos. Y por eso lo ocultamos. Seguimos fracasando.
Es decir, fracasamos cuando pecamos. Y estando en pecado y en fracaso, las decisiones subsecuentes son decisiones de fracaso o que van a traer fracaso. Es decir, no hay éxito en el pecado. Quiero que se lo grabe bien. No hay éxito en el pecado. Mucho menos cuando lo ocultamos. Mucho menos cuando no lo arrancamos. No hay éxito. Ni piense, ni crea. No lo va a obtener. De nueva cuenta, va a salir a la luz. Créame, va a salir a la luz. Y cuando fracasamos, nos desanimamos, nos angustiamos y vemos el fracaso como lo peor que pudo haber ocurrido. Eso es lo que este pueblo estaba experimentando. Dice que su corazón se vino a ser como agua, se derritió, se desanimaron tanto. Ahora, una vida es muy importante, tenemos que entenderlo. Es muy, muy valiosa. Es, vaya, podremos decir, invaluable porque es demasiado valiosa. 36 personas murieron, 36 guerreros murieron de 3,000, de aproximadamente 3,000 guerreros. 36. Y ellos llegaron a pensar, casi fue aniquilado el pueblo, fue aniquilado el ejército, porque se habían confiado. No fueron muchos los que fueron, pero tampoco fue tanta la derrota. Pero el pecado nos hace ver que el fracaso es lo peor que pudo haber ocurrido. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido que los 3,000 hubiesen muerto, que los hubiesen aniquilado a todos. Pero no fue así. El pecado afecta nuestra percepción. No vemos con claridad y por lo tanto no tomamos buenas decisiones. Por esa razón, de nuevo, arranque el pecado. Confiéselo. Conclusión. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, tienes que ir a Dios. Eso es lo que hizo Josué. Rasgó sus vestiduras, le dolió el fracaso y se quedó impactado, turbado, diciendo, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué ocurrió eso? Eso mismo hay que hacer. Hay que ir con Dios y hay que seguir las indicaciones de Dios. ¿Qué le dice Dios? Levántate. Es decir, levántate de tu fracaso, porque ¿sabe qué? No podemos seguir a Dios y quedarnos donde estamos. Si usted quiere seguir a Dios, Dios está caminando. Y si usted dice, yo voy contigo, Señor, pero te quedas parado, te quedas sentado o te quedas tirado, te vas a quedar tirado, no vas a seguir, no vas a avanzar. No puedes seguir a Dios y quedarte donde estás. Levántate. Levántate de tu fracaso y confiésalo a Dios. Santifícate. Esto implica confesar mi pecado a Dios con arrepentimiento, no con cinismo. Porque el cinismo no se arrepiente. El cínico no se arrepiente. El cínico sí, pues sí, la regué, pero pues ya ni modo, ya pequé. No. Es con arrepentimiento, con dolor en el corazón por haber fallado. Hagamos como el salmista. En el Salmo 32, versículo 3, el salmista nos dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No hay éxito en el pecado, hay sufrimiento. En el Salmo 32, 5 nos dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que hay que hacer, hay que reconocer. Recuerde, su pecado afecta a otros. Su pecado trae desagrado delante de Dios. Mi pecado lastima a los que más amo. Mi pecado trae fracaso y me vuelve confiado e ingenuo. No permitamos eso. Arrepintámonos. Arranquemos el pecado de una vez de nuestras vidas. No quiere decir que no vamos a pecar en lo subsecuente, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer.
regresar a nuestro Dios en arrepentimiento, pedir perdón y ser restaurados. Y seguir adelante, continuar en la lucha y en la batalla. Porque, déjeme decirle, estamos en una guerra espiritual. Y desgraciadamente nos descuidamos muchas veces y el pecado se arraiga en nuestro corazón y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y ahí se queda, porque dejamos pasar ciertas cosas, poquitas, y empieza con algo pequeño, una mentira piadosa, una mentira así blanquita nomás, es pecado. ¿Qué le hace, hombre? Copié en el examen. Pues una nomás, dos ahí para no salir tan mal. Empezamos a justificar el pecado. Y mire hasta dónde ha llegado nuestra sociedad justificando el pecado. Vea, no le tengo que decir lo que ha ocurrido. Hay que arrancar el pecado desde la raíz, confesarlo a Dios. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está en su lugar y le dice a Dios, Dios, me arrepiento de mi pecado y lo quiero arrancar de una vez, límpiame? No encubra su pecado, confiéselo a Dios y Él va a perdonar su maldad. Confiéselo. ¿Por qué no lo confesamos? Padre Santo y bueno, perdona nuestro pecado. Perdona mi pecado. Límpiame. Y Señor Santo, gracias por tu perdón. Porque tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por tu perdón. Te bendecimos. Y te ruego, Señor, por aquellos que aún están peleando y batallando y luchando por confesar sus pecados. Que tu Espíritu Santo pueda redarguirles, convencerles de su pecado y que entonces puedan confesarlo a ti, para que sus vidas sean limpias, para que entonces puedan ser librados de aquello que los está deteniendo para vivir una vida que vale la pena vivirse, una vida de santidad delante de ti. Mi Dios, te ruego por tu iglesia, por tu pueblo, para que seamos honestos, justos y nosotros mismos cada vez podamos confesar el pecado que cometemos y no encubrirlo nunca más. Bendícenos y ayúdanos, Padre. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Hola, somos la familia Neri. Mi nombre es Isaí, Lorena, Abraham, Jacob, Isaac, y les queremos agradecer por escuchar el mensaje de hoy. si en algún momento sentiste el deseo de tomar una decisión, por favor déjanos saber. Queremos ser parte de tu crecimiento espiritual. síguenos en nuestras redes sociales. nos vemos en el próximo domingo. en YouTube.